Todos estudiantes de matemáticas, espero que estén bien allí en su casa. Vamos hoy a trabajar con resolución de triángulos rectángulos. Vamos a ver hoy dos ejemplos, dos triángulos rectángulos para resolverlo. Bien, ¿qué es resolución de triángulo? Consiste en determinar los tres ángulos y la longitud de sus tres lados. Esto es resolución de triángulos. En este caso vamos a trabajar con triángulos rectángulos. Bien, vamos a ver el primer ejemplo, el primer triángulo rectángulo. Nos dan un lado que es el cateto opuesto y conocemos dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B, aunque no me lo dan, ya sabemos que es 90 grados porque el ángulo recto es igual a 90 grados de un triángulo rectángulo. Entonces, conocemos dos ángulos y un lado. Este lado es el cateto opuesto. Entonces, vamos a resolver por funciones trigonométricas los lados primeramente de ese triángulo. Vamos a buscar, a determinar una razón trigonométrica que nos ayude a determinar uno de esos lados que nos hacen falta. A y a B y a y a C. Bien, o sea, hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces vamos a determinar con la tangente de 30, con la tangente podemos nosotros determinar uno de esos lados. Por ejemplo, la tangente de 30 grados. Cabe recordar que la tangente es opuesto sobre adyacente, o sea, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto es la tangente. Entonces, ya sabemos quién es el cateto opuesto, o sea, sabemos quién es BC, pero no sabemos quién es AB. Entonces, vamos a ponerlo acá. La tangente de 30 es igual, ya conocemos a BC, que es 5, vamos a ponerlo, pero no sabemos el cateto adyacente, que es AB. Entonces, despejando acá, despejando AB, y de esta forma podemos encontrar el cateto adyacente. Bien, entonces si divido 5 sobre la tangente de 30, le va a dar en su calculadora 8.6, tomando esa cifra significativa, 8.6. Bien, de esta forma hemos encontrado el primer, o sea, uno de los catetos, que es AB, el cateto adyacente. Entonces ya lo encontramos, 8.6. Entonces nos hace falta la hipotenusa AC, que también se podría encontrar utilizando el teorema de Pitágoras, pero vamos a seguir con las funciones trigonométricas, determinando los lados. Bien, entonces, si aplico acá para buscar ese cateto, mi hipotenusa, si aplico seno, con seno yo puedo determinar ese cateto. Bien, si aplico seno de 30. Porque hay que recordarle que seno es opuesto sobre hipotenusa. Bien, como conocemos el opuesto de ese ángulo 30, podemos entonces aplicar la función de seno. Bien, entonces vamos a aplicarlo. Seno de 30 grados es igual a opuesto, en este caso es 5, vamos a ponerlo,
¿Sobre quién? Sobre AC, sobre hipotenusa, que no la conocemos, pero a través de esa función podemos determinar mi hipotenusa. Entonces, despejamos acá AC y de esta forma podemos encontrar la hipotenusa, seno de 30 grados. Entonces, si le damos a la calculadora 5 sobre seno de 30 grados, entonces me da la longitud de ese cateto, de esa hipotenusa, que es 10. Aquí está. Entonces, ya tenemos la medida de las longitudes de los lados de ese triángulo rectángulo. Ahora falta determinar el ángulo C. Que el ángulo C vamos a aplicar el complemento acá. Si aplicamos en complemento podemos encontrar el ángulo C. Bien, también. Por ejemplo, vamos a hacerlo por aquí, ¿sí? La medida del ángulo A más la medida del ángulo C igual a 90. Bien, entonces, como conocemos el ángulo, la medida del ángulo A, vamos a ponerlo 30 más la medida del ángulo C, que no lo sé, pero si traslado ese 30 de este lado de la igualdad restando, entonces puedo encontrar la medida del ángulo C. 90 menos 30 es igual a la medida del ángulo C, que es igual a 60. Aquí está. Encontrada el ángulo C, que es 60. ¿Vieron? De esta forma. Entonces, hemos terminado el primer ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo, el segundo triángulo rectángulo. Y vamos a ver ahora el segundo ejemplo de la resolución de triángulos rectángulos. El segundo triángulo rectángulo. Aquí me dan el lado BC, que es la hipotenusa, y conocemos el ángulo A y el ángulo B, ya que el ángulo A forma un ángulo recto y ese ángulo recto es igual a 90 grados. Entonces nos hace falta los catetos AB y AC. Bien, que podemos determinarlo utilizando una función trigonométrica. En este caso vamos a utilizar a seno de 42, ya que seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Bien, y el ángulo 42, el ángulo B, su cateto opuesto es AC. Entonces podemos aplicar acá seno de 42 grados, que es igual a opuesto, que es AC, sobre hipotenusa, en este caso es 5. Bien, entonces despejando acá AC, esto pasa multiplicando 5 por seno de 42, si le damos a la calculadora, entonces me va a dar el valor que es 3.3, tomando esa cifra significativa, 3.3. Bien, entonces ya encontramos el cateto opuesto, que es 3.3. ¿Vieron? Entonces, podemos conseguir AB, cateto adyacente, aplicando el teorema de Pitágoras. Pero vamos a seguir con las funciones trigonométricas. Vamos a aplicar acá a coseno. Podemos aplicar coseno. Si aplicamos acá coseno, acuérdense, coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces podemos acá aplicar coseno. AB es igual a hipotenusa, que es 5. ¿Vieron? Despejando acá AB,
Esto pasa multiplicando 5 por coseno de 42 grados. Y de esta forma, entonces, me da el lado B. Si le damos a la calculadora, 5 coseno de 42 es 3.7. Aquí está el lado adyacente, 3.7. Hemos terminado de buscar la longitud de los catetos. Entonces vamos a aplicar acá la siguiente formulita, diferente a lo que hicimos ahorita, que aplicamos el complemento. Vamos a sumar todos los ángulos que tenemos, el cual me dice que los ángulos interiores, o sea, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hacerlo por aquí. La medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C igual a 180 grados. Entonces ya conocemos el ángulo A, que es igual a 90 grados. Conocemos el lado B, que es el ángulo B, que es 42 grados. No conocemos la medida del ángulo C. Entonces, si sumamos 90 más 42 me da 132. 132 más la medida del ángulo C igual a 180. Entonces, movemos ese 132 de este lado de la igualdad y de esta forma obtenemos la medida del ángulo C, que es igual a 48. Bien, de esta forma hemos terminado la resolución del triángulo rectángulo. Si les gustó este video y les pareció interesante, pueden suscribirse a mi canal y seguir viendo mis videos. Muchas gracias.